Hoy te voy a contar cómo pasé de estar así a estar así. Ese proceso más o menos me tomó 6 meses, pero fue un proceso en el que hice un cambio drástico en mi vida que me permitió sentirme mucho mejor y además de eso, incrementar mi confianza, mejorar mi estado físico y cambiar totalmente mis hábitos. Para ponerlos en contexto, estas fotos son aproximadamente de julio, agosto del año 2023. En ese momento estaba en mi peor estado físico a causa de tener malos hábitos alimenticios, de comer básicamente todo lo que se me atravesara. Además de eso, de también tener un ligero consumo de alcohol de manera frecuente y disminuir en gran medida el entrenamiento físico. Es decir, que no era tan constante como lo soy ahora mismo con el gimnasio, no estaba tan comprometido y digamos que los hábitos que tenía era simplemente comer, dormir y trabajar, que probablemente sea algo familiar si estás escuchando eso. La principal razón por la que llegué a ese punto era porque quería estar lo más grande posible. Grande, hablando en el tema de sacrificar mi físico, sacrificar mi abdomen y sacrificar mi cara e incluso mi estado físico y mi salud. ¿Por qué? Porque digamos que en mi lógica para estar grande tenía que comer lo máximo posible y tenía que entrenar duro y ya. Pero lo que acabé haciendo fue llegar a un punto en el que estaba completamente gordo, en el que mi físico se había ido al garete y donde pensaba que yo era una bestia total, cuando lo que realmente era una persona que dañó sus hábitos y dañó su vida en cierta medida. La verdad, la sensación que tenía en ese momento dentro de mí al darme cuenta de estar gordo era totalmente una basura, porque me pasó un día que yo estaba entrenando y me encontré con varios conocidos que no veía hace mucho tiempo en el gimnasio, hace más o menos un año, y me dijeron: Javier, ¿qué cambio tuviste? O sea, antes estabas con masa muscular, estabas definido, tu cara se veía mucho mejor y ahorita te veo más gordo, ahorita estás cambiado, ¿qué te pasó? ¿Dejaste de entrenar? Y yo en mi mente decía, ¿cómo es posible eso? Yo ahorita pensé que estaba en mi mejor punto, que estaba totalmente saludable, que estaba como yo quería, pero la percepción que tenían mi entorno era bastante diferente. Y ahí es cuando me di cuenta que realmente no tenía o no estaba en ese punto en el que yo me sentía tan cómodo. Básicamente, después de yo escuchar esas palabras, que no fueron nada más ese día, sino también de varios conocidos, de varios amigos que no veía hace mucho tiempo, yo decidí hacer un cambio en mi vida y decidí que ya no más, que ya no podía estar más gordo, que ya no podía tener esa cara de pelota y de que tenía que hacer un cambio en mi vida, porque de lo contrario iba a mantener esos hábitos, ese estado físico por un periodo de tiempo mucho más largo. Iniciar ese cambio sin ninguna duda fue un proceso bastante duro, porque mi cuerpo ya se había acostumbrado a estar lo más relajado posible. ¿A qué me refiero con esto? De que simplemente entrenaba 3 días a la semana, cuando tenía ganas, cuando tenía tiempo, no entrenaba cuando me sentía cansado o cuando no estaba motivado. Entonces ese tema de la disciplina fue donde más me costó trabajar. En el tema de las comidas también fue un punto bastante difícil. ¿Por qué? Porque mi cuerpo ya está acostumbrado a darle la máxima cantidad de alimentos, a ser muy susceptible a comprar cosas que no debería, a comer hamburguesas, galletas, a salir a menudo, también a consumir alcohol. Entonces, cambiar todos esos hábitos y decir ya no más cuando tu cuerpo te lo está pidiendo es uno de los retos más difíciles por los que uno puede pasar. Sin embargo, lo que más me ayudó para poder solucionar eso fue que hice un plan de realmente qué es lo que debo hacer para conseguir ese cambio físico en mi vida, hablando en tema de alimentación, hablando en tema de entrenamiento y hablando en tema de los hábitos que tengo que cambiar. Entonces empecé día con día a ponerme un objetivo en tema de las calorías que debo consumir, de qué alimentos no voy a comprar ni consumir por nada del mundo y sobre todo en el tema de la disciplina, de que no puedo fallar ni un solo día para asegurarme de conseguir ese cambio. Segundo, por esa parte del entrenamiento, organicé exactamente qué es lo que voy a hacer en el gimnasio, en mi día y siempre estaba entrenando en el mismo momento a diario en el gimnasio.
De esa manera el hábito se me hizo mucho más fácil de adquirir, porque antes, como les decía, yo iba al gimnasio cuando tenía ganas, yo iba al gimnasio a hacer cualquier cosa y ya me volví a mi casa. Por eso es que acabé teniendo ese estado físico. Pero ese tema de la organización, de comprometerme, de trabajar en la disciplina, fue realmente lo que me permitió lograr ese cambio. Las cosas que hice fueron difíciles, pero fueron sencillas. ¿A qué me refiero con eso? Que yo, al tener una meta diaria de alimentación, de saber exactamente cuáles son los alimentos que voy a comer, que no voy a comer y qué hábitos debo de cambiar, ahí es cuando, simplemente cumpliendo esas reglas, ya es cuando pude lograr ese cambio físico. Como les digo, los principales puntos fueron 3. Ese tema de la alimentación, el tema del entrenamiento y el tema de trabajar lo máximo posible en mi disciplina. Como les digo, ese proceso duró aproximadamente 6 meses. Fueron 6 meses de bastante trabajo, fueron 6 meses en los que había días que no tenía ganas de alimentarme bien, que no tenía ganas de entrenar, pero fueron 6 meses en los que pude hacer un cambio drástico en mi vida y fueron 6 meses en los que pasé de sentirme una porquería a realmente sentirme muchísimo mejor. No es lo mismo estar uno gordo, tener malos hábitos, consumir alcohol, consumir alimentos basura que simplemente te dan ese pico de dopamina. Hay una frase que es en inglés que dice delay gratification. Es postergar lo máximo posible ese sentimiento o ese bienestar que le da a uno a hacer cosas que uno no debería. Con todas esas cosas, el cambio que hice en mi vida me ayudó muchísimo en mí y es un cambio que quiero mantener. En conclusión, si tú quieres cambiar tu físico, tienes que comprometerte. Obviamente no va a ser un proceso nada fácil, pero es un proceso en el que tú tienes que llegar a ese punto de quiebre y en el que tienes que hacer las cosas necesarias como hombre para poder lograr ese cambio. Obviamente, como te digo, no es un proceso fácil, pero es un proceso que sin ninguna duda te va a cambiar la vida a mejor. Si quieres que yo personalmente te acompañe en tu proceso y que logres ese cambio en tu vida, si tú estás en un punto parecido, te voy a dejar acá en el comentario fijado un formulario para que lo llenes y puedas agendar una llamada conmigo. Y segundo, te voy a dejar mi Instagram para que me sigas y veas todo lo que hago a diario y un poco más acerca de mí y de mi vida. Nos vemos en el siguiente video.